Las noticias que vinculan actos delictivos con adolescentes crecen día a día. Antes era una sorpresa, ya ahora ni siquiera ya es noticia de lo frecuente que es, de lo poco novedoso que es que niños o jóvenes menores de edad participen en crímenes cada vez más violentos, crímenes que llegan al asesinato inclusive. La pregunta de fondo es si estamos ante una generación ya perdida y que en consecuencia nos arroje o nos ofrezca o nos vislumbre un horizonte inmediato preocupante, porque esos adolescentes que hoy delinquen van a tener 20 o 25 años dentro de poco. ¿Frente a qué estamos? ¿Son hechos aislados? ¿Son pocos casos? ¿Es producto de su circunstancia individual? ¿O hemos construido una sociedad que produce masivamente este tipo de personajes? Vamos a conversarlo con el doctor Luis Matos, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Odorio Delgado Hideo Noguchi. Doctor Matos, buenos días. Hola, Juan Carlos. Estamos en un problema, una epidemia de psicopatía, digámoslo así, de una generación que no hace avisorar tranquilidad y optimismo, ¿o son hechos aislados? Yo pienso que lo que está pasando con los adolescentes no es más que un reflejo de lo que pasa con los adultos. Nos ponemos frente a un kiosco de periódicos ahora en la mañana. ¿Qué leemos en los diarios? ¿Cuáles son las noticias? 200 policías en la red de Orellana. León que debe dar cuentas de no sé qué, y mejor no sigo. Ese es el clima que alimenta a estos chicos. Y en el mismo, más que los diarios, la televisión, ¿no? Con más razón todavía. Claro. ¿Cuánto tiempo se le dedica a líos de vedettes? ¿Cuánto tiempo se le dedica a alguna película educativa para los chicos? Pero ¿tanta incidencia tienen las influencias externas de ese tipo? Aumente a eso lo genético, el maltrato a los chicos. Quizás por ahí va más la explicación. Todo, es que todo se respira, todo lo que el chico vive. Todo es disfuncional. Ahí vamos. En la mañana, hacia las 7, escuché en Radio Programas una noticia, una de las pocas noticias que realmente vale la pena, a mi entender, relievar. El MINEDU, el Ministerio de Educación, ha hecho una especie de congreso de estudiantes de todo el país, en una actividad que le llaman Tincuy. Y entonces usted tiene gente de Achaninca, gente de Puno, colegiales de Ayacucho, reunidos, viendo de interactuar entre diferentes etnias. Pero ¿qué cobertura tiene eso? En cambio, las noticias negativas están a flor de piel. ¿Y cuál es el problema, Juan Carlos? Usted lo sabe. Que de tanto hablar de cosas negativas, ya se convierte en parte del paisaje. Ya se pierde el olfato. Ya no se distingue qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y esa es la labor que a nivel de periodistas, de profesores, de médicos tenemos que trabajar. Tratar el tema de valores, porque si no, perdemos la ruta, perdemos la brújula. Bueno, pero creo que si hubiese una estrategia pública, digamos, de prevención de este tipo de situación psicópata generacional, más incidencia tendría un trabajo con las familias o con los colegios. Pero ¿no? de eso se trata, por supuesto. Más que a nivel de colegios, familias y... O sea, un alumno bien constituido familiarmente y educativamente no se va a volver pues un delincuente por ver televisión, ¿no? Pero usted debe estar enterado que uno de estos muchachos que han sido tomados presos por querer matar a alguien de polvos azules, claro, ha sido llevado por su padre. Entonces esto que usted dice es totalmente cierto. Hay que trabajar con la familia, pero esos padres también son delincuentes, entonces es una cadena. ¿Por dónde comenzamos? ¿Dónde tratamos de hacer el cambio? Tiene que ser también a nivel de medios masivos de comunicación y decisiones gubernamentales, regionales, de alcaldías, que trabajen el tema de valores. Y sumemos en el caso de los colegios. Claro, pues, porque si no hacemos una campaña de valores, cada vez vamos a estar más hundidos. Repito una vez más, aunque se disgustarán algunos, ¿cuántas horas se dedica a temas baladís? ¿Y cuánto es lo que a nivel de medios masivos vamos malogrando el gusto a la gente? O al revés, le damos lo que ya su gusto malogrado pide.
pero en algún momento habrá que comenzar, aunque sea poner un pequeño segmento de algo más positivo. Y justamente yo creo que por algún lado positivo hay que empezar. Traigo para mostrarte, por ejemplo, este texto, que si de mí dependiera, sería un libro oficial, que todo colegial lea, Ética para Amador, de Fernando Savater, porque por algún lado tenemos que comenzar. Savater, como sabemos, es un filósofo de la Complutense de Madrid, que escribe este libro, Ética para Amador, para su hijo, claro, un adolescente, y le habla con un lenguaje maravillosamente de su edad, y no es para nada aburrido, y se va enseñando lo que es el bien, lo que es el mal, como porque además en realidad familiarmente hay un vacío enorme, porque claro, se está dejando de lado la educación autoritaria, punitiva, que era mala, pero no ha sido sustituida por otra que sea menos mala. Se ha caído en el vacío. Así es, eso se llama anomia. No hay normas, no hay valores. Ahora, no por hay, eso pues es que estamos de cabeza. Claro, y por eso es que en una sociedad tan compleja como la nuestra no es posible la formación moral de jóvenes y adolescentes sin el concurso no solo de la familia, sino también, sobre todo, de la escuela. De la escuela, de la iglesia, de todas las autoridades, por supuesto. Pero yo abogo porque, por lo menos en Canal 7, exista algún segmento que trabaje los temas de salud mental por el lado más positivo, no solamente mostrar lo negativo. Ver qué hace que una persona tenga éxito. Ahora, para tenerlo más o menos claro, la psicopatía como cuadro clínico, digamos, se gesta ¿de qué edad a qué edad? Ya, yo le explico. Para empezar, ¿qué cosa es un psicópata? Es aquel que, por ejemplo, comete un delito, causa sufrimiento a otra persona y no tiene el menor sentimiento de culpa. Psicópata es el que no tiene valores, sabe dónde está, a qué hora es, no está loco, pero a nivel moral no tiene brújula. Claro. Y dice el que puede, puede, y se acabó. Esa conducta se gesta en la casa. Prácticamente la lactan en el seno de la madre. ¿Cómo? Con el maltrato. El padre que no tiene valores, la madre que golpea, y el chico va creciendo resentido con la vida y la sociedad. Ahora, pero para que la gente lo tenga claro, este es un cuadro clínico, o sea, no es que a los 16 años ya le pego y entonces ya lo corrijo, no. No, es que ya tiene estructura psicopática, eso no lo cambia nadie. ¿Sabe qué, Juan Carlos? Desde el momento de la concepción y un poco antes, el que va a ser psicópata no ha sido bienvenido. Es decir, esa mujer a lo mejor pensó abortarlo. No ha sido querido, ¿no? Ese es el tema. El padre a lo mejor le dijo a la pareja, ¿la psicopatía abórtalo? ¿Es curable? La psicopatía primaria no es curable. Eso no se arregla. A veces he escuchado a algunos colegas, a lo mejor un poco cándidos, que dicen que en 6 meses curan la psicopatía. No hay forma. Y hablando de gringacho, creo. No hay Imaginen, forma. ¿no? Eso no es así. Eso hay que prevenirlo. Es como un incendio, una quemadura. Es mejor no quemarse que estar pensando cómo se cura. Y la mejor prevención, que los hijos sean bienvenidos, que la mujer que tenga un hijo se sienta realizada y que lo críe con cariño. Ese chico no va a ser psicópata. En cambio, patéenlo, golpéenlo, humíllenlo, díganle por qué no te ha abortado, y luego lo vamos a tener con un arma por 100 soles tratando de matar a alguien. Claro, y a lo que voy, es que ese cuadro ya no es reversible. No es reversible. No es reversible. Es igual por que ejemplo, los psicosis. psicoanalistas detectan psicopatía y no atienden ese caso. Claro, consideran que es refractario totalmente a la terapia. Con todo el poder que puede tener un tratamiento analítico durante años, cambia la personalidad, pero los psicópatas no. Ya son más para terapias conductuales, o a lo mejor incluso, si han asesinado, quedarse ahí guardados. De aversión al delito, en fin. Sí, pero ya no es para... Ya su estructura mental no va a cambiar, claro. La naranja mecánica. Claro, ¿no? tipo el personaje de esa película efectivamente. Famosísima, ¿no? Claro. Así es. Ahora, es terrible porque yo lo que percibo es que estos cuadros, normalmente las psicopatías se entendían como casos muy raros. Claro, yo cuando he hecho consultorio y he trabajado 10 años en consultorio, habré tenido un paciente con psicopatía, no más. Así es, pero está aumentando. Hoy en día dice que es impresionante, hablando con colegas, ex colegas míos. Así es. Les digo, y no, me dicen que es impresionante la cantidad de casos de jóvenes psicópatas que llegan a mi consultorio. Pero, Juan Carlos, imagina nomás cómo se divierten los niños desde pequeñitos. Hay juegos electrónicos en que la tarea es cuántos matas. Y se va perdiendo el límite entre la realidad y la fantasía. Estos muchachos norteamericanos que en Irak torturaban a prisioneros,
meses antes estaban en su casa en Estados Unidos jugando. Y entonces cuando la realidad les dio la ocasión, perdieron el límite. Pero una pregunta clínica. ¿Yo a los 5 años puedo detectar preventivamente rasgos psicopáticos? Sí, por supuesto. Y atenderlo. Le digo, estoy a tiempo de poder impedir que eso se desarrolle en un cuadro. Bien. Primero, o ya no. Imagine una madre que me dice, doctor, mi hijo tiene 6 años. Yo en el mercado me compré unos pollitos. Volví a salir a la calle y a mi vuelta le había sacado la cabeza a todos los pollitos, mi hijo. Esos son rasgos psicopáticos. No, de hecho hay rasgos psicopáticos de casi toda la gente, digamos. Pero a ese nivel no. Cuando ya es primario... Pero digamos, esa es una idea de detección temprana, ¿se puede resolver? Se puede por lo menos poner límites. ¿Por qué no es obligatorio en los colegios públicos y privados que se apliquen evaluaciones psicológicas a todos los alumnos que recién ingresan? Así es. Se puede y se debe corregir, porque ¿qué pasa cuando alguien dice no hay nada que hacer? Y ahí sí tira la toalla y lo dejan que haga lo que quiera cada vez más. Pero la fórmula para hacer un niño psicópata es que nazca sin haberlo deseado, que se lo golpee de pequeñito, a veces de manera inmisericordia, que no se le dé normas. Ese chico va a ser psicópata. Y encima si tiene herencia, porque esos son rasgos también que se adquieren. Padre a lo mejor delincuente, madre prostituta, imagine usted lo que va a sacar. No, además hay que prevenir. Hay 3 momentos en los cuales se va consolidando, así como hay fases para la identidad sexual, por ejemplo, las hay también para la estructura moral de la persona. Así es. Y esta se termina de consolidar en la adolescencia. Pero entonces, tiene que empezar desde pequeñito. Hasta de adolescente hay tiempo de poder hacer algo. En ciertos grados de psicopatía. Cuando es grave ya no. No hay forma. Pero por supuesto, todo depende de tener lo que algunos llaman disciplina positiva. El típico padre peruano le compra un regalo y después le exige a su hijo. Tiene que ser al revés. Yo te compro, pero muéstrame pues una buena nota. Respeta a tu madre. Sé cariñoso con tus hermanitos. Y entonces te premio. Hacemos al revés. Ya por ahí estamos mal. No sé si me estaré explicando. Claro. Nuestros teléfonos 251-9422-467-4499. Estamos conversando con el doctor Luis Matos, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Mi querido Iván, muchos oyentes no creen que es broma la pregunta que has lanzado, yo la ratifico. Eso de que si yo me lanzo a la alcaldía de Barranco o si votarías por mí es una iniciativa particular del señor Iván Palomino que maneja las redes, por si acaso. No es ni una inquietud ni una consideración seria de mi parte. Entonces a los amigos que están aprovechando eso para insultarme, en fin, ya yo les traeré mañana una pregunta sobre el señor Iván Palomino. Aló, buenos días. Buenos días, estoy llamando a Puno. Yo he escuchado sobre el tema, ¿no? Que también me parece que los padres de familia deben estar también en una capacitación o de repente una reunión de padres de familia, debe haber también regularmente en los colegios, porque yo he escuchado, por ejemplo, una fecha de policía en la calle le enseñaba a su hijo, cuando decía hoy una palabra sacando de la madre, expresándose en esos términos, y se reía. A ver, ¿qué has dicho? Le decía, una vez repetía nuevamente al niño y se reía. Eso ya he visto en los policías. Es un policía, no digamos generalizado, ¿no? Eso nomás quería comentar. Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Hola. ¿Aló? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Escuchaba al señor Matos sobre la necesidad de educar en valores a los jóvenes, a los niños. Soy esto en parte, y creo que un énfasis debería darse predicar con el ejemplo. Creo que lo que pasa en nuestro país es que los mayores, especialmente los que tienen cargos o que son autoridad, prediquen con el ejemplo. Imaginemos un país en el cual todos los que tienen cargos predican con el ejemplo en todos los aspectos de la vida. O sea, eso se irradia automáticamente en la juventud. Gracias. Ok, gracias. Hola, buenos días. Buenos días, don Claro Tajur. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me pregunta que va a abrir las heces de Chiclayo. Para mí es un motivo impresionante lo que está diciendo el psiquiatra, psicólogo que lo acompaña, porque yo pensé que el hombre en cualquier edad tenía remedio. Por eso que en la cárcel hacen talleres, hacen todo. Si un niño o un joven ya es perdido para la sociedad prácticamente a cierta edad,
¿Qué trato se le puede dar a una persona de esta naturaleza? Yo quisiera que nos ilustre el psiquiatra. Es terrible esta noticia. Muy amable, gracias. Gracias, excelente pregunta. Vamos a responder un instante atendiendo esta llamada. Buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Fíjese, vea, yo creo que también sobre este tema influye mucho la radio. Y le quiero poner un ejemplo, lo que ha pasado el otro día. Vinieron un mexicano con mi nieta, una amiga de mi nieta, que las tenía en el carro, y escuché un programa a las 2:15 de la tarde sobre fútbol. Fue un solo de groserías la que hablaban los comentaristas acá, que se creen comentaristas deportivos. Y eso lo escuchan los muchachos, los de 17 años, los de 18 años, los bardistas, y si el periodismo mismo está diciendo groserías y lisuras en la radio, señor, ¿en qué cosa estamos? Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, a ver, la pregunta anterior ha sido crucial. Claro, es claro. Primero la sorpresa, y es importante, Claro. de mucha gente cree que todo se puede efectivamente remediar. Hay casos en los que ya hay una estructura tan sólida que no hay forma. Juan Carlos, es como cuando usted ve un edificio que dice inhabitable. Claro. A lo mejor hay casos que sí los puede reforzar, pero otros en que ya es inhabitable. Claro. ¿Cuál es el problema? Va a ser igual el destino y la conducta de una criatura cuya madre lo trata con cariño a otra que lo maltrata, lo tortura, lo mata de hambre. El psicópata de por sí es como que estuviera más allá de sentimientos humanos, cálidos, de la ternura. Simplemente es como un lobo que ha sobrevivido en la humanidad. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hace un padre de familia si ya confirma una personalidad de ese tipo? Tiene que pedir ayuda especializada y a lo mejor técnicas conductuales pueden ayudarlo, por lo menos a orientarse un poco. Para que la gente la tenga claro, técnicas conductuales. ¿Le puedo robar unos minutos luego de la pausa para explicar en qué consiste? Claro. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Luis Matos. Muy bien, 11 de la mañana con 37 minutos. Conversamos con el doctor Luis Matos Retamoso, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Estamos hablando de la psicopatía y cómo esta explica en muchos casos la conducta delictiva de las personas. La psicopatía es la ausencia de valores morales, estructuralmente hablando. Así es. No es que una persona sea laxa en su moral, simplemente no percibe el bien y el mal, no lo tiene incorporado. Entonces actúa en consecuencia. Así y la pregunta dramática del último oyente era, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago si tengo un hijo o veo a una persona que lo es? Lo primero que yo aconsejaría es que al que está teniendo conducta psicopática le descartemos uso de drogas. Muchos psicópatas están usando cocaína o pasta básica o están alcoholizados. Y ese cerebro de por sí está más intoxicado todavía, que la falta de valores por las drogas. El ejemplo típico de conducta psicopática, de aprendizaje y de propagación, yo lo tendría en las barras bravas. Ahí es donde los chicos aprenden. Y ahí se van perdiendo más y más los valores. Ahora, efectivamente las drogas y el alcohol diluyen la conciencia moral, pues, ¿no? Exacto. Ese es el tema. Ahora, pero hay casos en los que no es una influencia externa, sino ya tiene una estructura de personalidad psicopática. También hay tendencia genética. Así como hay tendencia genética, hereditaria, por ejemplo, a la depresión y la conducta suicida, también para la conducta psicopática. Hay clanes. Y aparte de eso, el ambiente ayuda. Ahora, usted sugirió una terapia conductual. Claro. ¿Qué significa eso? Usaré un ejemplo. Cuando yo dirigí el servicio de hospitalización varones en el Instituto de Salud Mental, varones adultos, ingresó un fulano, un pacientito, que apenas entró, comenzó a generar una serie de manipulaciones, puso a los pacientes como en dos grupos, como si fuera eso un penal y hubieran los limeños y los chalacos. En menos de una semana ya los había puesto así en contra. Estaba planificando una fuga masiva. Y de paso, a una jovencita que era de la limpieza la había estado ya seduciendo. ¿Ustedes creen que decirle ponte la mano al pecho, pórtate bonito iba a servir de algo? Lo llamé, hay otro dato, los psicópatas no solamente manipulan, inducen miedo, físicamente, psicológicamente inducen miedo, por eso también se imponen, son matones. Entonces yo lo llamé y le dije, mira, ¿tú cuánto tiempo quieres quedarte acá?
Sigue portándote como te estás portando y te vas a quedar mucho más tiempo. Cada vez que vea que estás queriendo enamorar a la empleada de la limpieza, a lo mejor es una semana más que te vas a quedar. Ese es manejo conductual. En segundo lugar, golpea a alguien y te vas a quedar encerrado en el clino. O con el personal te pondremos medicación inyectable hasta dormirte. Ese es manejo conductual. Ya no es el ponte la mano al pecho, piensa en Diosito lindo. Tal para cual, no queda otra. Y estoy evocando otra vez la película La Naranja Mecánica. Manejo conductual implica quitarle, no ser crueles, porque nuestra tarea no es torturar a la gente, pero quitarle privilegios o hacerle pasar un momento desagradable como consecuencia de lo que él mismo está haciendo. Porque lo que favorece la conducta psicopática a nivel individual y social también es la impunidad. Cuanto más impune un delito, cuanto más impune una conducta de agresión, por ejemplo, contra una mujer, más tendencia a repetirla. Ese es el concepto que tenemos que tener. ¿Cómo es que un juez libera a un fulano que le echa agua hirviente a una mujer? ¿Cómo es que ahí está ahora en la República? Hay un juez que ha determinado que a unos niños que habían secuestrado han determinado que vuelva con el abusivo, con el secuestrador. Ese es tema también de nuestras autoridades. A ver, tenemos más llamadas. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, doctor Luis Matos. Buenos días. Quien habla es una profesora de primaria con más de 20 años de servicio y siempre he tenido una inquietud con respecto a lo que usted está manifestando. Actualmente yo tengo un niñito de 9 años muy rebelde en mi aula. Todo el año o la mitad del año ha molestado a sus compañeros, pasa por el lado de ellos, les tira la mano, les pega, los insulta. Y investigando, este niño es maltratado en su casa por su mamá, separada del papá. Le pega, su misma abuelita ha venido a decirme a mí que le pega atrozmente, llorando me ha hablado la abuelita, y eso ha sido reiterativo. Entonces yo pensando, ¿qué hago? ¿Por qué? No sé cómo manejar esto, así que me informé y en el Callao, yo vivo en el Callao, hay una comisaría de bienestar familiar. Me fui a la comisaría de bienestar familiar, manifesté, le dije, antes de denunciarla, quisiera que usted llame a la señora. Entonces ya me ha dado una cita y si la señora no varía su conducta, yo la voy a denunciar. Yo quisiera que usted me dé los alcances para que, no solamente yo, sino la gran cantidad de maestros que trabajamos en las zonas marginales, vamos a decir en este caso del Callao, sepamos manejar conductualmente, como usted dice, o ir a un centro para capacitarnos y atender mejor a nuestros niños. Muchas gracias, doctor. Gracias por su consulta. Yo lo primero que quiero decirles es que cuando un niño maltrata a otros compañeros, cuando se porta mal, hay que seguir todo un protocolo, una secuencia de actos y de evaluaciones. Mi primera posibilidad es que ese niño está siendo maltratado y a lo mejor está deprimido. Y entonces habría que modificar esa situación en casa. A lo mejor a esta abuela habría que tratarla. A lo mejor ella tiene ya problemas desde antes, o esto había de la escuela, de la letra con sangre entra. Entonces tenemos que cambiar y enseñarle a esa mujer cómo disciplinar más positivamente al chico. En segundo lugar, de algún modo hay que poner ternura en todo esto, por lo menos intentarlo. Ese niño a lo mejor se porta mal por llamar la atención. Y hay que tener en cuenta, yo creo, no sé si opina usted lo mismo, que deberíamos ser conscientes que la paternidad y la maternidad, si bien pueden ser una ruta de bondad y de amor, también es un escenario propicio para el desarrollo de todas las patologías. Pero así es, pues, porque el abusivo tiene la cancha libre en la casa, claro. Patea a la mujer, aterroriza a los hijos, y ¿quién le para a los machos, como diríamos? Ese es el punto. ¿Y ese niño cómo va creciendo? Primero dice, yo no voy a ser como mi papá abusivo, pero luego se identifica. Claro. Y más bien dice, yo voy a superar a mi padre en estas cosas. Claro. Es por ese proceso de identificaciones que se constituyen estas claro. identidades, valga la redundancia, morales, de orientación sexual, etcétera, ¿no? Ahora, yo le diré que en el instituto, una época también dirigí, casi 7 años, el servicio de hospitalización de adicciones. Recuerdo mucho a un muchacho que
lo internamos por adicción a marihuana y cocaína y decía, mi padre está en la cárcel, yo quiero ser como él. Y lo capturaron incluso con un arma en la mano. 14 años, claro. Ese es el tema. Se identifican con esa figura de autoridad. ¿Quieren ser como ellos o superarlos? Ahora, la pregunta de rigor. Suponiendo que en este momento cientos o miles de oyentes estén escuchando y ven que esta situación se ve en su propia familia, en su propia realidad vivienda, ¿a dónde pueden acudir? No hay la oferta no hay suficiente de atención en salud mental a nivel público. Y más aún, no todos los psicólogos o psiquiatras, valga la verdad, estamos capacitados para tratar estas patologías tan severas. Requiere una especialización conductual. Se necesita una especialización, así es. Y más aún, a lo mejor hasta internar a estas personas, tenerlas mucho tiempo modificando sus actitudes, rodeándolas de un ambiente en el que no haya maltrato, golpes que compliquen más la situación y enseñándoles algunas normas, aunque sea a nivel de estímulo-respuesta, porque a lo mejor su superior no existe, pues. Radio Exitosa 251-9422-467-4499. Hay que considerar también, claro, es una mala noticia, digamos, que en muchos casos estos cuadros psicopáticos obedecen a una circunstancia fortuita, que es el consumo de droga, digamos. Así, eso contribuye. Sustraída la droga de la vida normal de esta persona, restituye. Sí, se desintoxica, pero acá viene el otro tema. ¿Por qué lo van a tocar? Es su voluntad, déjenlo que se drogue. No sean abusivos, lo están secuestrando. ¿Y qué se hace esa madre? Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Ambos. Bueno, yo tengo un caso que le voy a contar rápidamente, ¿no? Aprovechando la invitación del doctor. Mi madre me cuenta que cuando yo tenía 6, 7 años, en el jardín me gustaba sacar las patas, descuartizar a los chanchitos, a las arañas también. O sea, todo animalito ahí del jardín me gustaba así sacrificarlo, ¿no? Y nunca me vieron con un profesional, nada, ¿no? Ahora tengo 39 años, soy una persona absolutamente normal, ¿no? Mi pregunta era esta: mi hijo, que tiene casi la misma edad que yo tenía cuando hacía eso, hace lo mismo. Le gusta descuartizar a los animales, le saca las patas, la cabeza. Y me es hereditario, necesitaría haber un tratamiento por ahí, o quizás pase lo mismo que a mí. Eso es todo, espero su respuesta con importancia. Gracias. Gracias. Se ha señalado una triada que habla de la conducta psicopática futura: torturar animales, jugar con fuego y mojar la cama. Son 3 síntomas. Sí, la triada. Eso es ominoso. Torturar animales, jugar con fuego, sentir la fascinación del fuego y mojar la cama. Hasta de niños, pues hasta los 8, 10 años. 8, 10 años. Claro. Pero el tema es que hay una gama. A veces todo niño, no nos olvidemos, puede ser cruel episódicamente. Estamos hablando de los que sistemáticamente hacen eso. Claro. Y obviamente, ante la duda, mejor consultar con un especialista, nunca está de más. El otro punto es que hay autores, sobre todo de la orientación psicoanalítica, que consideran que muchos chicos que se portan mal primariamente no son futuros delincuentes, son gente ávida de afecto, y a veces dedicarles tiempo. Parece mentira la importancia los que puede tener una espectacularmente. Caricia, un abrazo, una frase generosa con un hijo. Así es, o hasta de esperanza, ¿no? Son a veces gestos o frases que se van a recordar de por vida. Que nos faltan, abrazar a un hijo, a una hija. Ya cuando tenga 20 años, si quiere, ya no le hablen, pero ya lo dejaron constituido. Pero el tema es la ternura. No nos olvidemos que uno de los más importantes teóricos del desarrollo infanto-juvenil hablaba de la etapa inicial en la vida de todo ser humano, que se llama confianza básica versus desconfianza básica, las etapas de Erikson. El niño, dice él, que recibe del seno de la madre la leche con cariño, que cuando se orina lo cambian, que si tiene, él decía, si ahora ya no se usa, un alfiler que le atraviesa la piel, recibe atención inmediata, aprende que este mundo es bueno, que hay cariño, y él también va a dar cariño. Lo opuesto será si no se lo atiende, sentirá que es una selva y se volverá una fiera. Claro. Ese es el tema. Claro, siente el alfiler dentro de la piel y llora, y lejos de ayudarlo le pegan. Ese es el tema. Entonces dice, yo no voy a ser maricón ni cobarde, voy a ser duro
y también me la van a pagar. ¿Por qué la enuresis es un síntoma de psicopatía? No, un es indicio? esa triada. ¿Ah? No sabría decirle, yo estaría inventando. O sea, pero yo lo recuerdo claramente. O sea, lo dice por experiencia, digamos. Claro, eso factual. está, sí. En los cuadros donde se ha visto psicopatía pero siempre esas tres cosas, no necesariamente, sí. Es tortura animales. Tortura animales, siente atracción por el fuego, Atracción por el fuego, y moja curioso. la cama. Pero aparte, hay que añadirle a veces factores genéticos hereditarios, y hay otros psicópatas en la familia, y sobre todo maltrato. Lo que no va a fallar es la falta de maltrato. Todo niño maltratado tiene riesgo de ser psicopático, pero felizmente no todos son psicópatas. Yo siempre tampoco. aconsejo que los traten. No hay que golpear a los niños. Claro, no hay que golpear nada, nunca. Ni torturarlos, ni aterrarlos. Nunca, eso yo no, la verdad, no entiendo. En fin, yo entiendo que los padres pierden la paciencia. Bueno, todos somos pero humanos. si le peguen a la pared, pues. Y aún así, así es. y aún así, porque la violencia la va a percibir el La niño. letra con sangre entra no es psicológicamente saludable. Tiene que ser motivador el padre, decirle, mira, en lugar de decirle, si no comes la sopa, no tienes postre, debe decirle al revés, mira, este heladito te está esperando, papito, cómete la sopita. Eso le han llamado la ley de la abuela. Es útil motivar más bien. Lústrate los zapatos, hijito, en lugar de decir, pedazo de imbécil, estás con los zapatos sucios. Claro. Ese es el detalle. Otra figura que yo creo que es necesario rescatar en la sociedad peruana, en general, es la figura del abuelo. Así es. Es este universo permisivo que se contrasta con el ordenador Y de la quita familia. autoridad a los padres, Claro. muchas veces, sí. ¿Usted cree que más bien puede...? No, puede darle ternura y cariño, como también hay abuelos que, como dicen, los padres son para criar y los abuelos para malcriar. Así es. Pero, de hecho, los papás a veces, de Tienen que chicos llevar con la- problemas, se quejan que doctor, yo quiero ponerle orden, normas. Y el abuelo Y solivianta mi la... mamá o mi suegro me quitan autoridad. No, claro, lo que pasa es que tienen que ser marginales. Es un tema familiar. El abuelo pues. tiene que ser, la abuelitud, valga el término, tiene que ser secundaria. Así es, pero a veces si papá y mamá trabajan, Ocupan el rol... y entonces deben tener Son malas claras madres y estas- malos padres, pues. Pero si tienen claro el asunto, dan cariño y dan normas positivas y la cosa marcha. Ese es el punto. Acá me dice un amigo que dice que él no puede abrazar o darle cariño a un familiar. Bueno, habría que preguntarnos cómo lo criaron. Pero realmente esto se aprende y por último puede Que ser el practique, intento pues, ¿no? físicamente. Claro, empieza a practicar, pues se esfuerce a dar cariño. Y poco a poco va a encontrar que Hay eso gente vale seca. la pena. Yo soy muy Así seco es. también. ¿No? Así es, hay gente que es seca. Y ya yo me entiendo, pues le Y pongo hay- un puñetito de cariño acá en el brazo a mi hijo, Ahí ya está, sabe. pero ya sabe, son Claro, claves. claro. Esa es una forma de dar afecto. El tema es que muchos hombres dicen, yo no le digo a mi mujer que la quiero, ella ya sabe. No, hay que practicar. Hay que practicar. De vez en cuando regalar aunque sea una flor. Y no es, eso no está prohibido, al revés, eso funciona, eso ayuda. Hay familias muy erizadas, ¿no? También. No se hablan, no se tocan, no se dan muestras de apoyan, afecto. no se dan Y no muestras. es que no se quieran. Incluso es cultural. Por ejemplo, los asiáticos generalmente no dicen te quiero. En la sierra, cuando un papá le va a abrazar a su hijo y le va a decir hijo te quiero, y menos besarlo. Y sin embargo, ¿cuán importante puede ser para ese chico esa experiencia? No, más basta que nosotros adultos recordemos, ¿cómo recordamos nuestra infancia? Está jalonada de imágenes o circunstancias puntuales, no es un continuum, y ese tipo de experiencias se quedan grabadas de por vida. Así es. Y en circunstancias complicadas con mayor razón. Entonces los padres a veces deberían recapacitar del impacto que van a tener sus actitudes, conductas y palabras con sus hijos. Y a veces hay la sensación, no sé, a veces yo creo que hay madres o padres que creen que el niño a los 10 años no se va a acordar de nada de lo que le han hecho. No, a partir de los 4 años la criatura se registra. Ya se registra. Y efectivamente, Eric Berne, por ejemplo, dice que hasta los 3 o 4 años configuramos nuestro guión de vida. Como nos hablan nuestros padres, ya nos están diciendo cuál es nuestro destino. No va a ser igual decir eres un fracasado, vas a ser un fracasado, que decirle tú eres un príncipe para mí. Y tú vas a triunfar. Y yo te quiero y me siento orgulloso de ti. No es lo mismo. Yo estoy convencido que a la postre el único gran legado que le podemos dar a nuestros hijos Es nuestro afecto. es que los queremos. Así es. Y después uno va a llenarse de errores. Así Y va a cometer mil errores. Somos humanos. Pero que no quede duda que quieres a tu hijo. Y Y que él que- no tenga la duda. Y que sepan que estamos también para ellos. Aló, buenos días. Radio Exitosa.
Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y quería hacerle una pregunta al doctor Matos. Matos. Sí, adelante, lo escucha. Sí. Lo escucha. Era sobre el problema de los penales en el país, ¿no? El mayor porcentaje de reclusos son definitivamente psicópatas. Eso es evidente. Así es. Entonces, si nosotros tenemos una codificación penal y un código procesal penal tan blando, tan hecho a la medida de los abogados para que puedan rentar, para que puedan, ¿no? Y con un poder judicial con un grado de corrupción que también es evidente. Yo digo, toda esa población penal que aumenta día a día y que sabemos que pronto las condenas son cada vez más leves, más cortas, y hay canteras en los conos para la delincuencia, porque se sabe que el consumo de drogas y lo que el doctor habla va a generar pues mayor cantidad de psicópatas. Familias enteras son clanes delictivos, secuestradores, vendedores de droga, comercializadores. Entonces, el abordaje del tema de la psicopatía tampoco no se ha tomado en cuenta la pobreza extrema. Sí. Bueno, yo le diría que en primer lugar en las cárceles había que leer el Sexto de José María Arguedas, por ejemplo. Claro. Las cárceles son las universidades del delito. Y eso que ser una cárcel laita. Claro. En función de lo que son ahora. Entonces el hacinamiento hace que allí el que entra, a lo mejor medianamente psicópata, acaba ya pues doctorado en la maldad. De forma que ese es el otro tema. ¿Cuál es el papel resocializador en las cárceles? Esa tarea es enorme. Ahora, el tema de las... Sí, bueno, el tema de la atención familiar, de la disfuncionalidad familiar, así es terrible, ¿no? Por circunstancias de toda índole. La pobreza, como señaló el oyente, es una de ellas. Las libertades morales que muchos se permiten. La circunstancia laboral, que hoy día hace que los dos padres trabajen en muchos casos. Igual, esas circunstancias, lejos de condenarnos a la disfuncionalidad, deberían obligarnos a tener mayores consideraciones. Claro, pero lamentablemente el padre que llega a lo mejor frustrado en casa se paga con la mujer se paga con el hijo, y el hijo con el perro. Eso de las mascotas es importante, ¿eh? También. Yo creo que las familias deberían tener mascotas. Dicen como una que los que tienen mascotas viven más tiempo y mejor, eso es cierto. O sea que yo tengo 3 perros. Eso vivo es hasta saludable. los 120 años. Para que me alcance mi pensión de la AFP. Doctor Matos, yo le agradezco mucho. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Este ha sido un extraordinario programa. Yo creo que la gente acá lo está señalando, porque ha sido muy ilustrativo y muy pedagógico. Y la gente tiene que aprender también lo que es cuidados de salud mental. Yo quiero recomendar esto una vez más. Me lo pidió un oyente que repita. Ética para Amador, Fernando Sabater. Fernando Esto está Sabater. en todas partes. Filósofo es un hermoso español. libro. Aún vivo, por si acaso. Fernando Sabater escribe todas las semanas en El País. Así es. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Muchas gracias.